Bueno, Íñigo Errejón es una persona muy inteligente, con un gran sentido de la estrategia y la táctica, y cuando pueda haber algún tipo de divergencia, uno no tiene por qué estar enfadado. Vamos a ver, yo creo que aquí deberíamos empezar a ver cuáles son las causas lejanas de toda esta cuestión. Vamos a decir, el origen de esta destitución y de otra que pueda haber, qué sé yo, está en el Parlamento Europeo. Es decir, usted te está remontando a los fenicios. No, es que esa es la cuestión. Y al Parlamento Europeo, ya que los días no tienen 48 horas. Y como lo mejor es enemigo de lo bueno, pues en ese momento Pablo no lo aplicó. Cuando Pablo Iglesias va al Parlamento Europeo, se dedica a ser parlamentario europeo. Y estaba 3 días a la semana en Bruselas. Luego venía aquí, tenía las grabaciones de televisión que tenía que hacer, y el tiempo que podía dedicar al partido era muy pequeño. Lo cual evidentemente pues obliga a lo que ha sido probablemente un exceso de delegación, ¿no? Las cosas o las haces tú o las hace otro, pero el poder lo que no admite es vacío. Pero... Entonces, aquí no hay purga, solamente hay la aplicación de un principio básico en la organización de un partido. La responsabilidad última de la gestión en un partido recae sobre el secretario general. El secretario general tiene que poder disponer de personas que le ayuden, ocupando cargos en los cuales él puede tener una confianza absoluta y una seguridad de que las cosas se van a hacer bien, sí, sencillamente. Pero eso no es nueva política, ¿no? No pasa nada más. Eso no es nueva política. Bueno, eso es organización, y eso es así. Un secretario general tiene que disponer de un equipo que funcione, y si él en un momento determinado ve que un equipo o la parte del equipo no funciona, no tiene más remedio que sustituirle. No pasa nada. Jorge, se sustituye por otra persona, se agradece a la persona destituida los grandes esfuerzos que ha hecho, porque los ha hecho y lo sabemos. Yo sé que Pablo estaba muy triste el día en que tuvo que destituir, lo sé personalmente, pero el responsable último es el secretario general. Si uno de sus ayudantes lo hace mal, es sobre él, sobre quien recae la culpa. Y por tanto hizo muy bien, y ya era hora, ¿verdad?, en actuar y en estar aquí para actuar. Jorge, ¿las formas también te parecen bien? Un comunicado a las 11:30 de la noche, es que yo eso no lo había visto nunca, por ejemplo, en el Partido Popular, que es el partido que más conozco porque es al que he estado siguiendo en los últimos años. ¿A ti las formas te parecen bien? Bueno, yo aquí es que no soy imparcial, por una razón muy sencilla. Yo fui destituido como secretario general por el señor Fraga en una cita a las 9 de la mañana en su despacho, y 10 minutos después estaba convocada a la prensa, o sea que no soy imparcial para poder juzgar. Y en todo caso, ¿te parece que Pablo Iglesias debería hacer...? Pero conociendo a Pablo, yo te diría que Pablo se ha debido ver muy obligado a tomar esta decisión, porque él no toma ese tipo de decisiones, no le gusta. Pero a veces incluso yo creo que Pablo peca un poco de blando, y a veces hay que recordarle el viejo dicho, que por cierto el señor Fraga repetía cada 2 por 3, ¿verdad? Colgar de vez en cuando un almirante hace que los demás naveguen mejor. ¿Pero no hay riesgo de ruptura en Podemos, o sí, en tu opinión? No. ¿Y crees que Pablo debería hacer algo de autocrítica o no? Siempre hay que hacer autocrítica, pero ¿te estás refiriendo por esta destitución? Bueno, por la situación actual del partido, que yo creo que es una de las más convulsas desde su creación. Al menos aparentemente eso es lo que parece. Bueno, lo que yo he dicho sobre que desgraciadamente pasó demasiado tiempo en Bruselas creyendo que hacía bien, él esa crítica yo sé que la ha subido, que hubiera debido estar más tiempo aquí, y ya llegó un momento en que además se le dijo, tienes que estar aquí ya. Y efectivamente no tardó más que 48 horas en venir. Pero esa crítica yo creo que él la ha asumido sin ninguna duda. Ahora, hay que tener en cuenta también, Podemos es un partido que se ha constituido hace poco, un partido que se ha constituido por aluviones, y es un partido que está en plena organización. Pero además, en plena organización en una situación infernal, porque yo he hecho papeles sobre estas cosas, ¿no? Es que aquí era elección tras elección, pero claro, montar una organización muchas veces implica, como diríamos, optar por una posición en lugar de otra, o por un hombre en lugar de otro, o por un equipo en lugar de otro. Y entre elecciones, claro, ese tipo de cosas, habitualmente cuando se toman esas decisiones, hay chirridos. Jorge, una pregunta más. Como íbamos de elección en elección, no había tiempo. Una pregunta más sobre este asunto. ¿Crees que Íñigo Errejón podría llegar a dimitir, o por las conversaciones que has tenido con Pablo Iglesias, crees que en algún momento eso ha estado sobre la mesa o no? No. No, vale. No.
A ver, sí. Vamos a ver, en un partido se debate y en un partido puede haber discrepancias, es que las tiene que haber. Hay que meternos en la cabeza que Podemos no es un partido de palmeros, ¿verdad? Habla el señor Rajoy, todo el mundo aplaudiendo. Habla el señor Sánchez, todo el mundo aplaudiendo. Aquí no, aquí es más complejo. Aquí se discuten las cosas. Es normal, pero el hecho de que las cosas se discutan no significa que vas a tirar el niño con la bañera por la ventana.